Tercera charla de un ciclo de charlas que estamos dando sobre las jornadas revolucionarias de octubre en el 34 en el Estado español, que además forman parte de un conjunto de charlas que estamos haciendo junto a compañeros de otros países, de Brasil, de Argentina, de México, etc., en lo que hemos llamado las jornadas por un futuro comunista. Y bueno, así que bienvenidos, esperemos que os guste. Hemos estado preparando la charla y pensábamos en organizarla de forma como un conversatorio, así que bueno, para que os hagáis una idea con los tiempos, haremos tres tandas hablando cada uno, quiero decir, nos iremos alternando. Entonces, bueno, al final habrá debate y cualquier cosa, pues estaría bien que intercambiemos y seguiremos haciendo otra serie de charlas sobre marxismo a lo largo del curso. Para todas las que habéis venido, el 12 de abril de 1931 tenía lugar unas elecciones municipales en el entonces monárquico Estado español, que dará la victoria a los partidos republicanos y socialista en las principales ciudades del país, y que el 14 de abril se celebrará en numerosas ciudades con gigantescas manifestaciones contra la monarquía. Y en realidad el rey se irá del país, abdicará. Entonces originará en el Estado español uno de los procesos revolucionarios más profundos, más grandes del siglo XX. La caída de la monarquía se deberá en buena medida a la descomposición del Estado español, de una crisis muy profunda que alargaba durante décadas, desde finales del siglo XIX, y este proceso de descomposición irá desencadenando todo lo que es un proceso revolucionario. El Estado español era uno de los estados capitalistas más atrasados de Europa, y arrastraba una serie de demandas, de problemas sociales no resueltos durante siglos, en realidad. El principal era el problema de la tierra, las reivindicaciones del reparto de la tierra, pero también estaba el derecho a autodeterminación. Sigue siendo un estado con diversas nacionalidades oprimidas. También estaban las reivindicaciones contra la guerra de Marruecos, contra el dominio colonial del Estado español imperialista en el norte de África. Y luego además había una serie, además de estas demandas, que son demandas democráticas, las demandas que tomaban las revoluciones burguesas siglos atrás en sus manos para resolverlas en su lucha contra la monarquía. Hay otra serie de reivindicaciones sociales que tenían que ver con el surgimiento ya de un proletariado lo suficientemente numeroso. Estas reivindicaciones eran el problema, por ejemplo, de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de los bajos salarios. Entonces se desencadenará un proceso revolucionario en el que todas estas demandas, en buena medida, se sintetizarán esas demandas no resueltas en la propia caída de la monarquía, ¿no? Era el surgimiento de la República para amplios sectores de la clase obrera y del campesinado. Parecía que iba a resolver esta serie de demandas. En realidad lo que tiene lugar en el 31 es, por decirlo de alguna forma, un cambio de chaqueta. Numerosos políticos monárquicos, incluso el presidente de la República, que será Aniceto Alcalá Zamora, que era incluso un terrateniente, un burgués y un gran terrateniente, conservador, católico, etc., de la noche a la mañana amanecerán republicanos.
Este cambio de chaqueta se deberá en buena medida a que el viejo régimen reaccionario y conservador de las clases dominantes del Estado español trataban de impedir que se profundizase, que siguiese avanzando ese proceso de radicalización, ¿no?, de los trabajadores y los campesinos. Es decir, se tratará de cambiar algunas cosas para que nada cambie, en realidad. Era lo que había más de fondo. Y en realidad el primer gobierno republicano, lo que se llama el bienio progresista, formado por republicanos, partidos republicanos y el Partido Socialista, rápidamente empezará a defraudar todas estas demandas de amplios sectores sociales. Hablábamos de la cuestión agraria, por ejemplo, la reforma agraria será muy mínima, se calcula que seguiríamos aplicando la reforma agraria en la actualidad, que todavía que habría tardado más de 100 años en desarrollarse esa reforma que empezó el gobierno. No se tocó la estructura nobiliaria del país, ni mucho menos los privilegios de la nobleza, no se cuestionó el poder de la Iglesia, el ejército, etc. Y desde luego no se tocó ni un ápice de la opresión nacional y colonial que llevaba a cabo que ya llevaba a cabo la monarquía y que siguió llevando a cabo la república. Por si esto fuera poco, para probar que era un régimen que trataba de contener, que trataba de impedir ese proceso revolucionario, se mantenían un montón de leyes antisindicales que se habían aprobado durante la dictadura de Primo de Rivera, y había otra serie de leyes profundamente represivas con el movimiento obrero y el movimiento campesino. Por ejemplo, durante el bienio progresista tendrá lugar la masacre de Casas Viejas, ¿no?, que será una brutal represión contra campesinos que lo que querían era llevar a cabo la reforma agraria, ¿no?, por sus propias manos, ocupar las tierras y ponerlas a producir. Pero también se reprimirá, por ejemplo, la huelga de 6 horas en Cataluña, el 31, con numerosos heridos y detenidos. Será frecuente el recurso al estado de guerra durante las huelgas y la República podía prohibir huelgas, etc. Y en buena medida estas demandas quedarán insatisfechas porque en realidad era la propia clase obrera y el campesinado la fuerza social capaz de llevar a cabo estas reformas. Y precisamente la República surgía con el intento de impedir ese proceso de radicalización. En el movimiento obrero había entonces diferentes partidos con base en la clase obrera. Uno de ellos era el PSOE, que, bueno, como ya he contado, formaba parte del propio gobierno republicano. Para el PSOE, en realidad, todas estas demandas que yo hablaba democráticas, estas demandas que antes cumplía la burguesía durante las revoluciones burguesas, iban a ser llevadas a cabo por la burguesía reaccionaria del Estado español, y por tanto la clase obrera tenía que estar subordinada a los partidos pequeño burgueses, liberales y democráticos. Luego había otras corrientes también reformistas, ¿no?, o que tendrán una política reformista, como es el bloque obrero y campesino en Cataluña, que tendría una posición similar al PSOE, pero con la pequeño burguesía catalana. Para ellos la pequeño burguesía catalana iba a impulsar la revolución y la independencia de Cataluña. Y luego había sectores dentro de la CNT, como los trentistas, que tenían una posición también reformista, de peleas sindicales, a las que se había adaptado ese sector de la CNT. Y por otro lado lo que tenemos era la CNT, que era un partido con una base obrera muy, muy poderosa, donde estaba una buena parte del proletariado revolucionario, que había dado grandes combates durante las primeras décadas del siglo XX, que en aquel entonces se encontraba bastante debilitada precisamente por esta división interna entre los trentistas, que de hecho romperán, y los sectores faístas, cercanos a la FAI, que tenían más bien una política más bien insurreccional, de hacer intentonas insurreccionales de vez en cuando, una política más bien ultraizquierdista, que luego era brutalmente reprimida por el gobierno y demás. Finalmente, un último grupo, que para nosotros es un grupo que tenía una política más interesante, era la izquierda comunista, inspirada en buena medida en los planteamientos de León Trotsky, que planteaba, retomando las lecciones del partido bolchevique, que era más bien la clase obrera la que encabezaría y tenía que liderar a otros sectores sociales para resolver íntegramente todas estas demandas. Bueno, comienza este proceso revolucionario
y se dará un proceso de radicalización al mismo tiempo que se va perdiendo las ilusiones o se van defraudando más bien las expectativas de amplios sectores sociales. Y en ese proceso comenzará a crecer la derecha, una derecha además con rasgos fascistizantes, como ahora contará Salva, que usará demagógicamente toda esa insatisfacción de amplios sectores de masas para crecer. ¿Si te parece? Sigo. Sí. Bueno, me has dejado en el 34, más o menos, al inicio del 34. ¿Cómo llegamos a este año? No a octubre del 34, pero primero para hacer un poquito de contexto también internacional, porque hay un gran elemento, un gran proceso, un gran hecho, acontecimiento internacional que impacta al conjunto de la clase trabajadora a nivel mundial y, por supuesto, también a la clase trabajadora del Estado español. El año 33, en este caso, comienza con el ascenso de Hitler al poder, ¿no? Con un ascenso pacífico, relativamente pacífico, es decir, es nombrado canciller por el presidente de la República, ¿no? Y a partir de ese acceso a la Cancillería comienza a avanzar en el proceso de instauración de una dictadura fascista en Alemania. Eso es un elemento que conmociona y que alerta de la posibilidad de que se repitan experiencias de ese estilo en otras latitudes, y el Estado español es uno de los candidatos. De hecho, en el Estado español es donde va a surgir una derecha que ya a partir del año 33 y sobre todo en el año 34, su proyecto político va a ser ese. Su proyecto político va a ser una imitación de lo que había sucedido en Alemania. En el 34 se conformará una gran coalición de derechas, que es la Coalición Española de Derechas Autónomas, la CEDA, dirigida por Gil Robles, que tiene distintos partidos, y el principal partido, que es el de Gil Robles, por ejemplo, manda delegados al primer congreso del Partido Nacional Socialista de Hitler, y vuelven encantados de Alemania con la idea de ir a un régimen totalitario. Y de hecho lo expresaban así, tal cual, es decir, para ellos la forma democrática era accidental, se podía utilizar y era una buena palanca para poder después instaurar un sistema totalitario fascista en el Estado español. Eso genera una enorme amenaza al movimiento obrero, y por lo tanto, cuando a finales del año 33, en noviembre del 33, se producen esas elecciones generales anticipadas, el gobierno progresista de la época, un gobierno de coalición entre republicanos y socialistas, ha entrado en crisis definitivamente en el mes de septiembre. Hay una serie de gobiernos provisionales que se van sucediendo y al final se convocan elecciones. En esas elecciones gana mayoritariamente la CEDA. No recuerdo ahora las cifras de memoria, pero son casi más de 200 diputados. El segundo partido es el Partido Radical, que es un partido de derecha también, un partido republicano de derecha. Y en tercera posición, pero muy atrás, con 98 diputados, los socialistas, que esta vez se han presentado en solitario, no han ido en coalición con los republicanos progresistas, y los republicanos progresistas han quedado en una posición bastante marginal. Con lo cual, el presidente de la República, para entendernos, la Segunda República era un régimen bastante antidemocrático. Era un régimen bastante presidencialista, donde el presidente de la República podía hacer y deshacer casi a su antojo. De hecho, es él el que pone o quita primer ministro, y dará la llave del gobierno. No se atreve a dársela a la CEDA, aunque es el partido ganador, sino que se la da el Partido Radical, porque también es consciente y temeroso de que dársela a la CEDA podía, generar una radicalización. Y de hecho va a estar todo el año 34 intentando no dársela a la CEDA, hasta que al final, por presiones de la misma CEDA, que era la que sostenía al gobierno en el Parlamento, terminará dándole acceso al gobierno, no la presidencia, pero sí acceso al gobierno en octubre. Ese terror al fascismo se combina además, como explicaba Elías, con una experiencia hecha con el gobierno progresista o con la vía reformista. El movimiento obrero en el Estado español durante el primer bienio de la República podríamos decir que tiene dos grandes almas, o que se divide en dos grandes alas, ¿no? Una, la que podríamos decir que es la mayoritaria según el lugar del Estado español donde uno lo mire, pero que tiene un peso enorme, que es la que explicaba Elías, que tiene una confianza todavía en la vía reformista. O sea, hay una agenda del 31, que son todas esas demandas democráticas y sociales, y hay una ilusión en que, por la vía de un gobierno reformista con los republicanos, iremos resolviendo estos problemas. Ese sector, a la altura del año 33, finales del 33 y el año 34,
está viviendo un proceso de radicalización fruto de su propia experiencia. O sea, han visto que no se resuelve, que no hay resolución del paro, que no se resuelve el problema de la vivienda, no se resuelve el problema de la tierra, y muy al contrario, lo que ha hecho su gobierno ha sido reprimir brutalmente cualquier intento de la clase trabajadora o el campesinado de imponer esas reivindicaciones, aunque fuera de manera parcial. Y el otro ala es el ala anarquista, o el ala, digamos, de la CNT dirigida por la FAI, por la Federación Anarquista Ibérica, que ya desde el 31 tiene una enorme desconfianza con los políticos reformistas y con la alianza con los republicanos. Sería el sector que conserva una posición más revolucionaria, pero que lamentablemente está detrás de una política locoide o loca de insurrecciones. 3 insurrecciones van a ser totalmente aisladas, fuera de la correlación de fuerzas, nada preparadas, y que de hecho lo que lleva es a 3 grandes fracasos, y que lamentablemente, aunque en el año 34 tenemos una confluencia en el sentido de que el conjunto de las bases de todas las organizaciones está en un proceso de radicalización, los sectores más combativos y más revolucionarios vienen de 2 años de enorme desgaste. O sea, vienen de 2 años en los que muchos de ellos están en la cárcel, muchos locales sindicales están cerrados. O sea, la CNT está muy debilitada por las escisiones y demás, pero también porque la represión del gobierno republicano o del gobierno de la Generalitat ha sido y va a seguir siendo brutal, tanto con el gobierno de la derecha como con el gobierno de la Generalitat, de Esquerra Republicana, que también durante el año 34 va a seguir encarcelando anarquistas, cerrando sindicatos, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo nuevo del 34 es que dentro de las organizaciones reformistas está viviendo un proceso de radicalización que además no es solo en el Estado español, sino que se vive también en otros países, en Francia, en Estados Unidos, donde organizaciones ligadas a la Segunda Internacional viven un proceso de radicalización y digamos que van orientándose hacia la vía revolucionaria. Es una radicalización que yo siempre divido entre por arriba y por abajo, la de verdad y la de mentira. Es decir, por abajo hay una radicalización sincera. Los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras que están organizados en la UGT, de verdad lo creen y están buscando, digamos, cómo avanzar hacia una estrategia de revolución, de insurrección. Su inspiración es la Revolución Rusa del año 17, pasean por Madrid con carteles de Lenin, de Trotsky. O sea, es eso, lo que están buscando, esa vía. Y por arriba tenemos unos dirigentes del Partido Socialista, de su ala izquierda, que bueno, es una radicalización totalmente de boquilla. O sea, Largo Caballero, Santiago Carrillo, que en ese momento es dirigente de las Juventudes Socialistas, sí, hablan de insurrección, de dictadura del proletariado, de todo, pero a todo le ponen un condicional. Sí. Si dejas entrar a la CEDA, te haremos la revolución. ¡Ay, que te hago la revolución! Mira que te voy a hacer la revolución. ¡Ay, que voy! Bueno, ¡ay, que voy! Estuvieron todo el año 34 con un ¡ay, que voy! Y ya veremos que cuando llegue el 34, de verdad, cuando llegue el octubre, cuando ese easy se cumpla y la derecha fascistizante entra al gobierno, pues si los habéis visto, comentarlo porque desaparecieron de la faz de la tierra. Ya veremos cuál es el papel de estos dirigentes socialistas en octubre del 34. Ahora, en esta coyuntura se abre un gran debate dentro del movimiento obrero, sobre todo dentro de los sectores socialistas y de otras organizaciones como el BOC o la izquierda comunista, sobre la cuestión de la unidad. ¿Y por qué sobre la cuestión de la unidad? Porque la experiencia alemana, en este caso, había dejado una lección muy clara. Hitler había llegado al poder sin resistencia del mayor movimiento obrero de Europa Occidental. El movimiento obrero alemán era el más fuerte de toda Europa Occidental, con el Partido Socialista y con el Partido Comunista más fuertes de toda Europa, con los grupos parlamentarios más numerosos, con el mayor número de sindicatos, de casas del pueblo, con toda una red social, de clubes deportivos, de todo, absolutamente. La mayor institución obrera había dejado pasar un ascenso pacífico, un ascenso sin resistencia de Hitler o del fascismo al poder. Y eso se debía en gran manera a la política, tanto de los dirigentes socialdemócratas como de los dirigentes del KPD, del partido ya estalinista, del partido estalinizado del Partido Comunista Alemán, que se mantenía en una posición totalmente sectaria, la política del tercer periodo, ¿no?, en la cual se negaban a cualquier tipo de iniciativa de frente único con el resto de organizaciones socialdemócratas u otras organizaciones obreras para enfrentar la amenaza que suponía el fascismo. Y eso desarmó trágicamente a la clase obrera alemana y llevó a una catástrofe mayúscula como es el ascenso de Hitler sin apenas resistencia. Y por eso se abre una discusión o empiezan a surgir iniciativas de, bueno, ¿cómo constituimos aquí un frente único, una alianza obrera, terminan adoptando este nombre, ¿no?, de todas las organizaciones de la clase trabajadora
que además se plantea con una lógica defensiva y ofensiva. Defensiva es porque tenemos que unirnos porque hay una real amenaza de una posible fascistización, de que aquí nos pase como en Alemania, y no nos puede pasar como en Alemania. Tenemos que unir las fuerzas y resistirnos a cualquier intento de fascistización de la República. Pero lo interesante es que además, como se produce en ese proceso de radicalización y de experiencia con la vía reformista, las alianzas obreras se plantean también con la idea insurreccional, con la idea de que en realidad son organismos que son para pasar a la ofensiva. Son para iniciar la insurrección, son para llevar adelante la revolución, que es la vía por la cual vamos a resolver los problemas. Las alianzas obreras surgen, o la propuesta inicial surge en Barcelona a petición o a propuesta de una organización muy minoritaria del movimiento obrero a nivel estatal, que es el Bloque Obrero y Campesino, son unos 5.000 afiliados en el año 34, y de la izquierda comunista, que es un grupo todavía más pequeño. El BOC estaría, digamos, ligado a la oposición de derecha de la Internacional Comunista o al sector ligado a Bukharin, o sea, un sector anti-estalinista pero ligado a Bukharin y que tiene o está muy imbuido en una lógica de conciliación de clases, sobre todo con la burguesía independentista o la burguesía nacionalista catalana, y la izquierda comunista estaría ligada a la oposición internacional, la oposición de izquierdas internacional de Trotsky. Plantea la idea de la alianza obrera y constituyen una primera alianza obrera en Cataluña. Hay distintos intentos antes de distintas plataformas, diríamos hoy, contra el desempleo y demás, pero a final del año 33 se constituye una alianza obrera que es la primera, pero no es la mejor. Es la primera porque es la que surge primero y unifica al BOC, a la izquierda comunista, a los sindicatos trentistas o de oposición, a los que están expulsados de la CNT, pero que son minoritarios dentro de la clase obrera catalana. En un principio también entra un grupo que es la Unión Socialista Catalana, que estaba ligada a la Esquerra, después saldrá. La Unión de Rabassaires también está un tiempo, pero después también sale. Es decir, unifica una parte de la clase trabajadora, pero claro, el problema de la Alianza Obrera Catalana es que no se incorporó la CNT. La CNT en todo el Estado tiene una política contraria a la unidad con los socialistas o con el resto, o las otras organizaciones obreras. Tenían un elemento de verdad para tener esa desconfianza, y es que estábamos hablando del partido que había estado gobernando anteriormente, pero perdían de vista totalmente ese proceso de radicalización real que se estaba produciendo y que permitía una confluencia y ganar justamente a esos sectores de trabajadores que se estaban radicalizando para una política revolucionaria consecuente, ¿no? Bueno, la CNT se niega, con lo cual es un frente único que no es tal, porque deja a más de la mitad de la clase trabajadora o de las organizaciones que representan por fuera. Y además con el problema de que la política del Bloque Obrero y Campesino, que era una política de mucha subordinación a la Generalitat, durante todo este año se abre un enfrentamiento institucional muy fuerte entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid a raíz de una ley de cultivos, una especie de reforma agraria catalana que la tumba el Tribunal Constitucional y demás, y se reaviva mucho la cuestión nacional catalana, pero la Alianza Obrera adopta una posición que es de absoluta subordinación a la iniciativa de la Generalitat. Digamos que se pone al servicio de la Generalitat, pero en el sentido más fiel de este término, al servicio de la Generalitat. Aprueban una moción en junio y después será lo que harán en octubre, de si la Generalitat llama a la insurrección, nosotros estaremos ahí como el primer soldado, ¿no? Se niegan a tomar, digamos, de forma independiente la política de luchar por el derecho de Cataluña a autogobernarse o por la República Catalana, por armar al proletariado, ¿no? Que es una posición que incluso les planteará Trotsky en polémica con la Alianza Obrera y en particular con la izquierda comunista, que también se plegaba a esta política del BOC. Claro, esa política de subordinación a la Generalitat incluso les lleva a tener una posición bastante claudicante en un terreno como era simplemente la solidaridad de clase. Había centenares de anarquistas presos por Companys, no por la derecha de Madrid, por el gobierno de Companys. Había decenas de sindicatos clausurados por Companys, no por el gobierno de la derecha, sino por el gobierno progresista catalán. Y en ningún momento tomará una campaña de defensa activa, ¿vale?, que hubiera permitido abrir la puerta o por lo menos seducir para que la CNT se incorporara. Eso dejará a la Alianza Obrera bastante debilitada, ya veremos qué consecuencias tiene eso en octubre. En el resto del Estado se generan otras alianzas obreras que en general están muy hegemonizadas por el Partido Socialista y la UGT. De hecho, la dirección del Partido Socialista y la UGT utiliza las alianzas obreras un poco para hacer de contrapeso a la CNT, allí donde la CNT tiene algo de peso, y sobre todo para controlar las tendencias a la radicalización. Entonces, son alianzas obreras muy por arriba y que ya veremos cómo en las huelgas anteriores a octubre del 34 juegan ese papel de contener y de evitar, sobre todo, serán evitar que se generen combates previos a la insurrección, ¿no?, y contener todo a la espera del supuesto llamamiento a la revolución que harían. Y el tercer lugar donde se hace la Alianza Obrera, que es la más interesante, ya os lo podéis imaginar, es Asturias, ¿no? Y Asturias es porque la Alianza Obrera de Asturias es realmente el mayor frente único, o el que tiene un elemento más de frente único.
Se incorporan los socialistas, la UGT, pero se incorpora también la CNT. La CNT asturiana, en contra de todo el resto de regionales de la CNT y de los plenos de regionales que se hacen durante el 34, se posiciona por estar dentro de la Alianza Obrera, primero para unir fuerzas y segundo con un balance muy crítico de esa política insurreccionalista de los años anteriores, que eso no iba, que tenemos que unir al conjunto de las organizaciones obreras y pensar cuándo y de qué manera organizadamente salimos a enfrentar al gobierno de la derecha y hacer la revolución. Eso le dará, ya digo, el carácter mayor de frente único, defensivo y ofensivo, y se verá clarísimamente que marcará la diferencia justamente en octubre. Uy, coño, sí. Bueno, como ha contado Salva, el PSOE tenía esa radicalización de boquilla por arriba y esa radicalización real, especialmente en sectores de la juventud socialistas, y amenazaba eso a la derecha, al gobierno de derechas, que si entraba como ministros, personalidades de la CEDA, políticos de la CEDA, este partido de corte cada vez más fascista, bueno, se lanzarían a la huelga general insurreccional en todo el país. Y esto lo decían en realidad de boquilla porque su objetivo era volver al sueño idílico de formar parte del gobierno con la izquierda republicana y con los partidos republicanos burgueses, ¿no? Por lo que planteaba Sala, bueno, esta experiencia con la derecha estará, bueno, mediada por esta amenaza, ¿no?, del partido Socialista, y habrá una serie de combates previos a octubre que aquí queríamos destacar para que se vea un poco cómo era el rol que tenían los socialistas, pero también otras corrientes, en los combates previos a octubre y por qué se llegó a octubre a un combate en realidad que elegía el gobierno cuándo dar, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando entraran los de la CEDA, el proletariado, por la promesa del PSOE, tendría que combatir cuando lo marcara el enemigo, por decirlo de alguna forma. Más allá de esta cuestión de desventaja, hay una serie de elementos. Por ejemplo, en marzo tiene lugar la huelga general de Barcelona. El gobierno de la derecha, hay que remarcar que estuviera en un impasse de introducir a gente de más derecha aún dentro del gobierno era una muestra también de debilidad de la derecha española, que fruto de la radicalidad obrera no se atrevía. También tendrá lugar otra huelga el 22 de abril en Madrid, una huelga general que será al principio propuesto que tendría que realizarse por parte de los militantes de la izquierda comunista madrileña dentro de la Alianza Obrera, y que el PSOE se negará al principio lanzarse a preparar esta huelga general. ¿A qué se debía esta huelga general? Bueno, en lo más reaccionario de la burguesía española preparaba un acto en el Escorial donde aspiraban a que fuera un gran acto político de presentación al estilo fascista, de hacer luego desfilar por el centro con las camisas fascistas como un gran escuadrón, ¿no?, de una demostración de fuerzas, en realidad, de la derecha española de la CEDA. Lo hacían además en el Escorial, ese lugar de mitos imperiales, ¿no?, para la derecha española, también en la actualidad. Y según se acercaban los días a ese acto, el PSOE seguía negándose a hacer nada contra la celebración de ese acto. En realidad, que se lograra impedir la realización de ese acto le ponía los puntos sobre las íes a la extrema derecha española. Y podría abrir un cambio en la correlación de fuerzas, en realidad, entre las clases, porque hablamos de que es un gobierno todavía débil, en el que todavía no están integrados los sectores más de derecha, a pesar de que habían ganado las elecciones. Bueno, un día antes, a la celebración de este acto, el 22 de abril, el PSOE lanzará la consigna de huelga general, a pesar de que había mucho tiempo de margen para haberlo preparado antes. Esta huelga general, a pesar de eso, será una huelga exitosa, pero no será preparada desde la Alianza Obrera, o más bien el PSOE, el día anterior al acto
de la extrema derecha planteará huelga general, sin emplear a la Alianza Obrera como un organismo de frente único que permitiese realmente preparar esa propia huelga. De hecho, la huelga será convocada sin tener en cuenta el resto de grupos no se preparará, o sea, será una huelga convocada en la que, por decirlo de alguna forma, el PSOE como que lanzará la piedra pero ocultará la mano y, fruto de la radicalidad de los obreros madrileños, tendrá lugar una gran huelga general. Una gran huelga general, por ejemplo, cuenta un revolucionario español, Muniz, que los obreros, los representantes de las diferentes organizaciones de la Alianza Campesina, de la Alianza Obrera y compañeros suyos salían a la calle y decían «hay huelga general». Y rápidamente los tranvías se metían en las cocheras, los ferrocarriles se detenían y se volvían también a los garajes y se paraba completamente la ciudad de Madrid. Mostraba en realidad una moral de combate y una voluntad de luchar del proletariado en este caso madrileño, muy por encima de la voluntad de lucha de los dirigentes socialistas. Será una huelga pasiva, ya digo, pero que tendrá tanta contundencia que llevará a la dimisión de Lerroux, que dirigía el Partido Radical, la derecha que estaba en el gobierno, a pesar de haber sido un conflicto pasivo, mostraba una huelga pasiva, quiero decir, no preparada para salir a la ofensiva, habría podido, por la contundencia que tenía, incluso haber derrocado a las cortes reaccionarias, a ese gobierno de la derecha, pero bueno, quedó en una huelga meramente defensiva, precisamente por ese rol que tuvo el Partido Socialista y por cómo intervino en la Alianza Obrera. Habrá lugar más conflictos que muestran la radicalidad que iba adquiriendo cada vez más la lucha de clases en el Estado español. Por ejemplo, tendrá lugar la huelga de Zaragoza, que será una huelga que durará largos meses y que la Alianza Obrera madrileña, a petición también de la izquierda comunista, planteará, es una huelga que está siendo muy dura, es una huelga en la que está habiendo represión, nosotros tenemos que garantizar que esa huelga pueda continuar, está habiendo agotamiento. Y la iniciativa que plantearán será acoger en Madrid a todos los hijos de esos obreros, a las mujeres también, y hacer donativos de un día de todo el mes de sueldo para los cajas de resistencia de los obreros zaragozanos en huelga general. Esto el PSOE no querrá realizarlo tampoco y la izquierda comunista era débil para poder llevarlo a cabo. Y lo que sucederá es que, bueno, con el tiempo, al final el PSOE aceptará tomar esta iniciativa, pero sacando la declaración o el llamamiento desde la propia UGT y sin contar con el resto de organizaciones. Es decir, todo el rato operaba para que este organismo, que podía ser un organismo de frente único, que aglutinara, que se convirtiera en una dirección alternativa al propio PSOE en el desarrollo de los acontecimientos, operaba en todo momento para impedir que para los trabajadores se mostrara como un organismo que tenía algún tipo de iniciativa y por tanto que el PSOE pudiese perder esa hegemonía que tenía fundamentalmente en Madrid. La huelga, la solidaridad mostrada por los obreros madrileños hacia la huelga general de Zaragoza será auténticamente espectacular y el gobierno se estremecerá al ver trenes y trenes que llegaban de Zaragoza a Madrid, llenos de niños que procedían de Zaragoza, llenos de obreros que necesitaban ser acogidos durante el transcurso de la huelga, y eran recibidos en Madrid por masas y masas de trabajadores en las calles de la ciudad. Esa huelga será triunfante, la huelga de Zaragoza, y mostrará la importancia de esa solidaridad obrera. Y luego habrá otro importante conflicto, que en este caso será un conflicto campesino de enorme envergadura, que será la huelga campesina de junio. Los campesinos, a la hora de creo que era de la recogida de la cosecha,
se pondrán en huelga los campesinos, sobre todo de Extremadura, de zonas de Andalucía, etc. Y será una huelga muy importante porque el Frente Único madrileño, la Alianza Obrera madrileña, planteará la necesidad de solidarizarse con los campesinos que estaban en huelga y convocar huelga general en Madrid. Sin embargo, el PSOE también impedirá que esta huelga se lleve a cabo en Madrid, y lo que permitirá es que el gobierno republicano aglutine a todo el ejército y a todas las fuerzas represivas de pueblo en pueblo que estaban llevando a cabo esta huelga, requisándoles las cosechas, etcétera, y reprimiendo y encarcelando a un montón de campesinos que salían a luchar. Cuando los otros grupos de la Alianza Obrera le planteaban a los burócratas del PSOE que era imprescindible, que era urgente solidarizarse con el campesinado que estaba luchando, la UGT y el PSOE respondían: bueno, esto es un asunto, ¿no?, del sindicato agrícola, que era del PSOE, no tenemos que meternos. Está el proletariado madrileño, el proletariado español está preparado, decían. Está todo en orden y está preparado. La situación está preparada, decían. Pero no sabía muy bien preparada para qué, ¿no? Y otro elemento que decían era, si hacemos eso es que nos van a cerrar la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo, los locales del PSOE. Y por mucho que los dirigentes por ejemplo, también estaba el sindicato de tabacaleras, creo que se llamaba, en la Alianza Obrera, les trataba de discutir que es que si se era derrotado el campesinado iba a ser mucho más fácil que cerraran montones y montones de casas del pueblo, detuvieran a montones y montones de obreros, y que el ejército republicano se concentrara, después de reprimir a los campesinos, a reprimir las iniciativas de los obreros en las ciudades. Bueno, no hubo forma de hacer entender a esos burócratas que solo pensaban en el mantenimiento de su local y de su papel como administrativos, ¿no?, del propio pequeños conflictos sindicales, etcétera, y demás, y que lo único que querían en realidad era esas veleidades revolucionarias, esas amenazas revolucionarias, era presionar para tratar de entrar en el gobierno y la huelga campesina fue derrotada. Yo dije, la huelga de Madrid contra el acto de la derecha en el Escorial es una huelga muy exitosa que hace dimitir a Lerroux. En cuanto esto sucede, se muestra, además, si no había quedado ya patente, que esas amenazas insurreccionales del PSOE eran puro usar a los obreros como una masa de maniobra para tener una mejor posición de negociación con otros partidos burgueses. El PSOE, en cuanto dimita a Lerroux, va a bajarse del burro, por decirlo de alguna forma, va a dejar de tener un discurso tan radical, se muestra que esa radicalización socialista era un fraude. En realidad, todos estos acontecimientos van creando una correlación de fuerzas cada vez más difícil, más complicada para los obreros cuando llegue octubre. Por ejemplo, una de las grandes preguntas de octubre, más allá del propio rol de las direcciones sindicales en Asturias, quiero decir, es por qué no se extendió al campo, por qué no se extendió a los campesinos. Bueno, los campesinos venían de una derrota muy importante, pero que no era fruto de las condiciones materiales y ya está. Era fruto de la política que habían llevado las direcciones, especialmente el Partido Socialista, en los meses previos a octubre. Y luego el otro partido, el Partido Comunista Español, en todos estos conflictos no tendrá ningún papel. Estaba atascado en su posición de, el PSOE son socialfascistas, los anarquistas son anarcofascistas y todos son fascistas, ¿no? Era lo que decía el PC, porque estaba, como ha contado Salva, en el tercer periodo, una deriva ultraizquierdista sectaria, que además impedirá el desarrollo del Frente Único y demás. Entonces, Sí, esto que cuenta del PSOE, Elías, su teorización era que no había que ir a luchas parciales. Hacían como una especie de argumentario izquierdista de que lo estamos preparando todo,
tenemos las armas, no os preocupéis, tenemos plan, tranquilo. O sea, Muniz les acusa de blanquistas, o sea, de apostar a una estrategia de que un pequeño grupo es el que organiza la insurrección y ya os enteraréis. Y el día que eso, venís y nos buscáis. Y que toda lucha parcial anterior era un error porque era desgastar fuerzas. Entonces, ese es el fundamento con el que el PSOE se opone, o se opone hasta el último momento, porque al final en muchos casos tiene que acabar convocando, ¿no? Pero se resiste a que haya luchas parciales, y las luchas parciales sobre todo las deja aisladas. Claro, la burguesía tiene un ejército que es permanente, que está entrenado, que está armado, y ya lo tiene, ya lo dispone. La clase trabajadora no disponemos de esa fuerza en tiempos de normalidad, y nuestro ejército es el único que se va construyendo en las distintas luchas parciales. Es decir, las luchas parciales son los que permiten ir construyendo las fuerzas que pueden hacer capaz una victoria en el momento de la insurrección. Bueno, la renuncia a todos esos combates es una enorme debilidad para octubre del 34. La mayor es lo que contaba Elías de la huelga campesina, que rompe una alianza estratégica para un momento o para un país como era el Estado español en el año 34 entre el campesinado pobre y la ciudad. Si el campesinado pobre no participa, es que no está participando un volumen enorme de la clase trabajadora agrícola, porque en su mayoría Andalucía y Extremadura eran obreros agrícolas. Así llegamos al octubre, y el octubre se produce, bueno, la amenaza final, el easy, pues termina pasando. Y termina pasando, entre otras cosas, porque el gobierno se siente fuerte. El gobierno se siente fuerte porque ha derrotado a la huelga campesina, ¿no? Y por lo tanto, el gobierno y sobre todo la derecha, la CEDA, empieza a presionar de que si no hay acceso de los ministros, si no hay ministros de la CEDA y del Partido Agrario, de los ministros de la extrema derecha, dejan caer al gobierno, ¿no? Al final, Alcalá Zamora terminará cediendo, volverá a darle el gobierno a Lerroux, cae el Samper, que es el que está entre un Lerroux y el otro, y entran, creo que eran 3 ministros de la CEDA y 2 ministros del Partido Agrario. Claro, eso es es la campana que se venía anunciando. Ha entrado la extrema derecha, ahora sí tenemos que ir a la insurrección. Claro, el PSOE no puede no convocar algo, porque si no ya sería demasiado, pero no era su intención hacer ninguna revolución por parte de la dirección socialista. Con lo cual lo que hacen es llamar a la huelga general pacífica. La convocatoria oficial de la UGT y del PSOE es una huelga general pacífica, ¿no? Paren la producción, salgan a la calle, manifiéstense, pero hasta ahí. Muchos obreros y obreras que salen a la huelga general pacífica pensaban que era una maniobra, que era una engañifa para no adelantar los planes al enemigo. Pues decimos que es pacífica, pero se supone que no. Se supone que habíamos quedado en que esto era una insurrección. Y de hecho, en muchísimas ciudades se va a vivir esa situación. Aquí en Madrid es una de las más tristes estampas, porque la huelga general comienza el día 4, acaba el día 13, o sea, hay huelga general total de la ciudad, y los obreros se vuelven locos en ir a la sede de la UGT, a la sede del partido, en buscar a los dirigentes, no se le encuentra, uno lo ven medio tapado, escondiéndose. Hay armas en los locales de la UGT y de las Juventudes Socialistas, que de hecho cuando entra la Guardia de Asalto las encuentran ahí, pero están guardando polvo, no hay ningún tipo de distribución de esas armas. Hay incluso soldados y guarniciones, por ejemplo, en Cuatro Caminos, que manifiestan su solidaridad con la causa y les hacen llegar al PSOE y a la UGT el mensaje de que si hay insurrección ellos se suman. Toda esa situación queda totalmente desaprovechada, pero no solo en Madrid, sino en Bilbao, en Zaragoza, en otros muchos sitios donde se producen con mayor o menor intensidad. Madrid es una gran huelga, en Bilbao también, en las poblaciones mineras de alrededor de Bilbao hay incluso conatos insurreccionales y intentos de bajar a Bilbao que son detenidos por los dirigentes socialistas, que le dicen que se vuelvan, que no se preocupen, que de Bilbao se encargan ellos. O sea, hay una situación de un aborto, de un intento revolucionario en muchísimas ciudades. Y en los dos lugares donde se va a producir algo parecido a una insurrección y una auténtica insurrección es en Cataluña y en Asturias. En Cataluña hay un llamamiento también a la huelga general por parte de la Alianza Obrera, la noche del 4 al 5, como en casi todos sitios, y de hecho hay huelga general en la cual se va a añadir la CNT. La CNT, aunque no era parte de la Alianza Obrera, en el momento de convocarse la huelga general también se suman a la convocatoria de la huelga general, con lo cual la huelga general es exitosa. Pero el problema ahí es la orientación o la dirección política que tiene la Alianza Obrera, que como decíamos antes es de subordinación al compañero Companys.
Con lo cual, aunque la clase obrera está paralizando la ciudad y tiene un control, o podría tener un control, y aparte es una ciudad que ha tenido ya otras insurrecciones en los años recientes o movimientos que paralizaban o que dejaban la ciudad casi bajo control de la clase trabajadora. Bueno, no se producirá algo así, no hay un levantamiento, no hay levantamiento de barricadas. Maurín mismo escribe y dice que no hay que hacerlo, que no tenemos que asustar a nuestros compañeros de la pequeña burguesía catalana porque lo que tenemos que hacer es convencerles de que sean ellos los que se pongan a la cabeza de la insurrección. Con lo cual hay una decisión consciente de no iniciar una revolución protagonizada por la clase trabajadora, y lo más que se hace es una manifestación a la Plaza Sant Jaume para pedirle a Companys, por favor, que le reparta armas y que haga algo. Bueno, Companys, hay conversaciones entre Companys y otros dirigentes republicanos de Madrid, y al final Companys lo que decide, y esta será la defensa de la Esquerra Republicana después en los consejos de guerra, es que ellos deciden proclamar el Estado catalán, el Estat català, porque era la única manera de evitar que cundiera el caos y la revolución obrera en la calle. O sea, reconocen que tenían que hacer algo, aunque fuera simbólico, y bueno, proclamarán una república o un Estat català que durará 8 horas, las que le cuesta al ejército llegar a la Plaza Sant Jaume, pegar 4 tiros, detener al gobierno, y se acaba sofocando una enorme insurrección por una política de conciliación de clases que luego ya veremos que se repetirá después en otros momentos críticos como en el 36. Claro, el hecho de que la revolución no cuaje ni en el campo andaluz, ni en Madrid, ni en Barcelona, y por lo tanto en Cataluña, que era el gran bastión del anarcosindicalismo y del movimiento obrero, hace que donde sí cuaja va a quedar muy aislada. En Asturias se vive algo totalmente distinto. En realidad el 34 nos va a dejar muchas lecciones por la positiva y por la negativa, qué hacer y qué no hacer, en quién confiar y qué confianzas te acaban llevando a un callejón sin salida o directamente al patíbulo o a la prisión. En Asturias, como ya decía, hay una verdadera alianza obrera. Ahora, se vive una situación parecida. La Comuna de Asturias, no os tenéis que imaginar todo el Principado de Asturias actual, ¿vale? Sino que la Comuna de Asturias sobre todo se centra en lo que serían las cuencas mineras, que no sé si conocéis la geografía asturiana, pero sería la cuenca que va a desembocar a la zona de Gijón y Oviedo, ¿no? Gijón está en la costa, Oviedo un poquito más para adentro y un poquito para los dos lados. Ahí es donde va a haber una verdadera insurrección. Pero hay dos ritmos también distintos en Asturias. Uno que sería un ritmo a la madrileña o a la bilbaína, es decir, en las grandes ciudades, en Gijón y en Bilbao, el peso que tienen los aparatos socialdemócratas, las direcciones del PSOE y de la UGT, hace que el llamamiento sea la huelga general pacífica, y se producen escenas muy parecidas de obreros buscando las armas y no hay instrucción, no hay orden. Pero en las cuencas mineras hay un protagonismo mayor de la base minera y de los cuadros y de los dirigentes intermedios, locales, comarcales, y además hay una experiencia que acaban de hacer los mineros. Los mineros han hecho una huelga en julio, una huelga minera que ha sido derrotada por la política de la UGT y del PSOE de que no hay que meterse en conflictos aislados. Así que la confianza hacia los comités superiores era frágil, cuanto menos. Por lo tanto, toman la iniciativa, toman la huelga, y también tienen una cosa los mineros importante que se llama dinamita, y la manejaban muy bien. Entonces, con la dinamita, bueno, consiguen derrotar, creo que son 23 cuarteles el primer día, y luego el resto de cuarteles se van rindiendo porque ya han visto lo que han pasado en los otros. Por lo tanto, en las cuencas mineras los obreros consiguen armas, los mineros consiguen las primeras armas, siguen teniendo dinamita para aburrir y la manejan muy bien. Y rápidamente esa revolución se va extendiendo a otras poblaciones e incluso llega a Oviedo, ¿no? En Oviedo se tomará el ayuntamiento, se tomará la ciudad, aunque nunca llegará a estar 100% controlada porque los soldados siguen teniendo los cuarteles y no se les conseguirá sacar de allí. Y en Gijón es la ciudad donde lamentablemente la insurrección va a fracasar y rápidamente será la vía de entrada por vía marítima de las primeras tropas que llegarán de África. La insurrección de Asturias, por lo tanto, vemos esas dos velocidades o esos dos procesos tan diferentes, y rápidamente es un levantamiento que se va a transformar en una revolución. O sea, se van a constituir un auténtico ejército minero, un ejército rojo, un ejército obrero de hasta 30.000 combatientes. Se van a hacer con la fábrica de cañones de turbia, una fábrica de balas, bueno, distintas unidades. Se van a producir la colectivización o la expropiación de grandes empresas metalúrgicas que se van a reconvertir y van a fabricar desde lanzadinamitas, aparatos para lanzar la dinamita lejos, hasta blindados, pequeños tanques que se van a fabricar en distintas fábricas.
Y ese proceso militar o esa guerra contra la reacción y en defensa de la comuna y de cuando llegue el ejército se va a transformar rápidamente en una revolución. Es decir, eso está íntimamente ligado a un intento, aunque sea en un periodo de tiempo breve, que son 15 días, de resolver de una vez aquellos grandes problemas sociales que los reformistas les decían que las cosas no se pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Esto lo habréis oído muchas veces, de que no se pueden cambiar las cosas de un día para otro, que llevan tiempo. Claro, la reforma agraria 100 años llevaba para desarrollarse. La gente en general no tiene tanto tiempo. Bueno, aquí sí, se resuelven rápidamente no solo la cuestión agraria, sino sobre todo se va a las diferencias entre los distintos municipios son importantes, o sea, no es un proceso homogéneo, sino que tiene muchos particularismos locales, pero hay pueblos donde se expropia absolutamente todo, pueblos donde se expropian las grandes empresas, pueblos donde se abole directamente el dinero, otros donde se funcionan con vales, otros donde funcionan con vales y el dinero es solo para la carne, el tabaco y el alcohol, los vicios. O sea, se establece un intento, ¿no?, de construir un nuevo orden social, ¿no? Se proclama la República Socialista en algunos pueblos o el comunismo libertario en otros, según quién fuera la fuerza mayoritaria o hegemónica en cada pueblo. Y esto se hace partiendo de una alianza obrera que era un gran frente único, constituido sobre todo por arriba, pero que se va a replicar localmente en comités revolucionarios en cada pueblo o a nivel comarcal y comités revolucionarios también a nivel provincial para el conjunto de la comuna. Son organismos de autoorganización que al inicio no serían soviéticos o consejistas, es decir, muchos de ellos no son electos por los mineros o los trabajadores en lucha, sino que sus representantes son puestos por las direcciones locales del sindicato y de las organizaciones que conforman la Alianza Obrera. Lo que sucede es que, claro, Asturias queda aislada, como os decía muy rápidamente, el día 5, 6, 7, el 8, cuando cae ya el Estat català, llegan las noticias y todo el mundo es consciente de que están solos, que no hay muchas posibilidades de victoria, y además vienen 4 grandes columnas militares por el norte, sur, este, oeste, por cada uno de los lados de la comuna y empiezan a avanzar. Y eso lleva a que el día 11 estos comités renuncien, ¿no? Digamos, se rindan sin consultar con nadie y muchos de ellos incluso busquen la manera de ponerse a salvo, de escapar, etcétera, etcétera. Bueno, eso llena de indignación a los obreros, no por un romanticismo heroico sin más, sino que ellos eran muy conscientes de que hay derrotas y derrotas y que no es lo mismo ser derrotado, digamos, en estampida, salves quien pueda, que conseguir una negociación para la derrota, o sea, cuáles son las condiciones de la derrota. Ellos ya habían visto entrar a las tropas legionarias y a los regulares por Gijón, ¿no? Y se conocían cómo habían llevado adelante verdaderas matanzas, ejecuciones extrajudiciales, se mataba a familias enteras. Asturias es una gran escuela de revolución y es una gran escuela de contrarrevolución también. Los métodos de guerra colonial que el ejército africanista aplicaba contra las poblaciones del RID serán después aplicados en Asturias y después serán los métodos con los que Franco impondrá el terror fascista en cada pueblo y ciudad que conquiste. Por lo tanto, hay una rebelión contra esos comités que estaban desertando y se elegirán nuevos comités más soviéticos o más electos. En otros lugares no se eligen, pero se va a buscar a los que han huido, se los pone de nuevo en la silla, le dice de aquí no te mueves y de hecho te dejo 2 mineros armados hasta para ir al baño porque no me fío de ti. Pero se establece una relación de mayor control entre los representados y los representantes. Y eso es fundamental para que la Comuna de Asturias no caiga el día 11 y caiga el día 18. ¿Te dirás qué diferencia hay? Bueno, pues la diferencia era entre que entraran las tropas regulares y los legionarios a la cuenca minera o no. O sea, la magnitud de la derrota, la masacre que se podía producir. Lo que consiguen es prolongar los combates lo máximo posible, una semana más. Por lo tanto, el gobierno se da cuenta de que no es tan fácil tomar las cuencas mineras, conseguir unas negociaciones de ejército a ejército y conseguir unas condiciones de rendición en las cuales se prohibía la entrada a los legionarios y a los regulares, a las tropas africanistas, a las cuencas mineras. También os digo, entrará la Guardia Civil, que tampoco eran hermanitas de la caridad y también cometieron muchísimos crímenes, pero se consigue una cierta, incluso correlación de fuerzas en la derrota. El significado de la Comuna de Asturias, más allá de las lecciones que deja, que luego se retomarán o que tendrán unos hilos de continuidad muy claros en la siguiente gran intentona revolucionaria 2 años después, en el inicio de la Guerra Civil, en el año 36, que luego nos referiremos, pero la derrota
o el tipo de derrota, el tipo de lucha, el heroísmo de la Comuna de Asturias, fue un gran balón de oxígeno o un gran aporte al conjunto del proletariado de la península. A pesar de que fue derrotada la Comuna, la manera en que lucharon y la manera en que fueron derrotados también sirvió para parar las tendencias fascistizantes en la República. Si entraba la CEDA y seguía avanzando la derecha y los planes de convertir España en una Alemania 2.0 de la derecha fascistizante solamente eran respondidos con algunas huelgas generales pacíficas y poco más, seguramente la derecha se hubiera seguido envalentonado y hubiera avanzado allí hasta donde hubiera podido. Sin embargo, Asturias, bueno, es una victoria del gobierno de la derecha militar, pero es una gran derrota política. De hecho, no va a ser un gobierno que pueda lograr una estabilidad y ni mucho menos poder seguir avanzando, aunque va a llevar adelante una operación represiva brutal. Van a ser más de 30.000, entre 30.000 y 40.000 presos políticos en toda España, muchos de ellos en Cataluña y en Asturias, entre 4 y 5.000 solamente, o sea, solamente en Asturias, quiero decir. Pero sí que hay una cierta, ya digo, un cierto freno y que no se pueda terminar de imponer un proceso fascistizante, digamos, por la vía pacífica como había sucedido en Alemania, aunque ya sabemos la historia y que lo volverán a intentar por otra vía menos pacífica en el año 36. Pero eso digo que demuestra la importancia del valor moral que tiene en el sentido de insuflar una moral al conjunto de la clase trabajadora en el Estado español para, bueno, tener presente el ejemplo de Asturias incluso a la hora de cuando tengan que enfrentar un nuevo golpe militar en el 36. Sí, yo quería leer breve el manifiesto que sacaron los revolucionarios asturianos, que en realidad contiene ya el germen de una futura sublevación, en realidad, para dar cuenta de este espíritu que plantea Salva. Dicen: consideramos necesaria una tregua en la lucha. Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa pero indispensable. Al proletariado se le puede derrotar, pero vencer jamás. Entonces, la Comuna de Asturias fue vencida, ¿no? Pero eso no desmoraliza ni hace retroceder al movimiento obrero, lo que planteaba Salva. De hecho, el gobierno de la derecha entrará en una crisis profunda, fruto de diferentes escándalos de corrupción, y al final se terminará llamando a elecciones generales en febrero del 36. Una vez más, después de todas estas elecciones del 34, se volverá a abrir un debate, en realidad sigue estando el debate de cuál era qué tipo de unidad para enfrentar a la derecha, que es lo que venimos remarcando en toda la charla. Si retomar las lecciones de octubre de los obreros asturianos, ¿no? El Frente Único Obrero, la tradición de los obreros asturianos con todas las diferentes corrientes del movimiento obrero, o la unidad que planteaban los socialistas y que también seguía calando en amplios sectores del movimiento obrero. La unidad entendida como conciliación de clase, la unidad entendida como con la burguesía democrática que quieren que esto sea un régimen democrático y van a satisfacer las demandas de democratización, ¿no? A esta última, en realidad, será la que termine por imponerse. Una buena parte de las organizaciones obreras y republicanas progresistas se unirán en el llamado Frente Popular. El Frente Popular ganará las elecciones, y si miramos el programa, en realidad se presenta con el mismo programa que había tenido el bienio progresista en el 31. O sea, era la misma reforma agraria sin expropiaciones, con indemnización a los terratenientes. Se negaban incluso a cosas elementales como el subsidio por desempleo, que no es nada, yo que sé, una demanda socialista contra la propiedad privada, etc. Los problemas de la Iglesia, el ejército de oficiales, las colonias. De hecho, por ejemplo, el Frente Popular, durante el gobierno anterior, durante el Bienio Negro, durante el gobierno de la derecha, se había invadido el Sáhara Occidental y mantendrá la ocupación colonial del Sáhara Occidental. Es decir, el Frente Popular era todos ministros bien imperialistas, como son los ministros reformistas, obviamente el derecho a autodeterminación ni hablar, etc. Hay un elemento de novedad, y es que
al Frente Popular se incorpora el PC. Y no solo se incorpora, sino que el PC tiene un rol importante, destacado, en que se cree este Frente Popular. En realidad, la política del Frente Popular es una política que estaba aplicando el estalinismo, que había aplicado en Francia, y que era una política, era de repente un viraje de haber tenido una posición ultra izquierdista en la que tachaban de fascistas al Partido Socialista, pasarán a buscar todo tipo de alianzas con los partidos socialistas y con los partidos burgueses democráticos, etc. Esta apuesta por el Frente Popular se correspondía además con una estrategia por etapas, etapista, de que bueno, antes de luchar por el socialismo hacía falta España es un país atrasado, entonces hace falta una república burguesa, etc. Una concepción de la revolución por etapas que era volver a las más burdas ideas mencheviques que ya habían sido demostradas como falsas en la Revolución Rusa. Y en realidad lo que buscará el Frente Popular es nada que ver con la revolución, en realidad es ser un factor de orden. El estalinismo internacionalmente buscaba mostrarse como un socio confiable para las burguesías de otros países, Francia, Inglaterra, y por tanto querían mostrar bueno, que eran gente en la que se podía confiar, es decir, gente que no hacía revoluciones. Por otro lado, estarán las lecciones que saque a sectores amplios del anarcosindicalismo, que en realidad no se corresponden con la lección, con la apuesta por el Frente Único Obrero que habían hecho la regional de la CNT asturiana. En realidad también caerán en esa idea, ¿no?, de la unidad con la burguesía democrática, con la burguesía antifascista, etc. Y la CNT dejará correr el voto, hacía campañas de abstención en otras elecciones, dejará correr el voto al Frente Popular. Y además los sectores cercanos a los trentistas terminarán de romper. Bueno, el gobierno del Frente Popular no solo, obviamente, no cumplirá ningún tipo de aspiración de las masas, sino que además seguirá conservando ese carácter profundamente represivo. Azaña llegará a decir que no va a consentir huelgas ni ocupaciones de tierras ni de ningún tipo. Será un gobierno además con mucha represión, una represión que contrastará con el guante de seda con el que tratarán a los reaccionarios, a la derecha, al ejército, a ese nido de conspiradores contra el que no llevarán a cabo ninguna medida de ningún tipo seria para parar un golpe de Estado y demás. Como efectivamente sucederá en el 17, que bueno, aquí... Sí, claro. Hay una frase de Trotsky de un artículo, creo que es el último artículo que escribe, porque de hecho estaba semi acabado, o sea, no estaba 100% acabado, que es el de Clase, Partido y Dirección, que lo escribe en 1940 y es un texto que lo recomiendo a todo el mundo. Es una polémica, una discusión con un grupo francés y demás en torno al balance de la Revolución Española y en medio de esa discusión él plantea cómo entre la línea digamos, de fuga, hacia dónde apuntaba la acción de la clase trabajadora del Estado español y hacia dónde apuntaba la política de sus direcciones, siempre había tenido un ángulo de separación, ¿no?, durante todos los años 30, 31, 32, 33, o sea, siempre estaban mucho más a la izquierda, digamos, o más por la vía revolucionaria, las bases, que las direcciones del proletariado español, pero que al final ese ángulo casi se abre tanto que es un ángulo de 180 grados, están mirando para lugares distintos. Y si uno piensa en el 36, pero incluso tomando el antecedente del 34, el 34 había dejado planteadas muchas lecciones de por qué vía la clase trabajadora podía ser capaz de extender y hacer triunfar la revolución, incluso defenderla, aunque fuera durante 2 semanas en contra de todos los ejércitos llevados hasta allí, como es el caso de la Comuna, y qué vías eran las que auguraban un fracaso inmediato casi antes de iniciar los combates, ¿no? Si uno hace esos hilos de continuidad entre el 34 y el 36,
El principal es el que explicaba Elías, o sea, el 34 nos habla de allí donde se aplica una política de frente único del conjunto de las organizaciones obreras y sobre todo se mantiene una línea roja sin cruzar, que es la política de independencia de clase, de que el proletariado lucha con sus propios métodos y por sus propios fines, no solamente para resolver sus demandas inmediatas, sino incluso para resolver las demandas del conjunto de los sectores populares y explotados y oprimidos por el capitalismo. Esa era la línea de las alianzas obreras o de la insurrección del octubre asturiano. Bueno, esa unidad obrera para defenderse y para ofensivamente resolver los problemas que la burguesía republicana, democrática, no estaba dispuesta a resolver, se le opone la otra vía, que es la antagónica, que es el Frente Popular. El Frente Popular es la unidad con esos mismos burgueses, supuestamente para frenar a la derecha, pero a cambio de que la clase trabajadora se olvide de tomar cualquier tipo de iniciativa, se subordine y deje encajonadas la mayor parte de sus demandas económicas, sociales, democráticas, para cuando se puedan resolver, si es que se resuelven en algún momento, ¿no? Y que además era una vía que era incapaz de desmantelar el peligro fascista, porque el peligro fascista no es un peligro en abstracto, el peligro fascista en España era material. Era un ejército, era una oficialidad, era un generalato, pero también eran unas clases poseedoras a las que no se les había tocado nada durante la República. Nada de su poder económico y social se les había tocado. Los terratenientes estaban muy molestos con la República y con la reforma agraria, pero no estaban molestos porque la reforma agraria les estuviera tocando la tierra, no por la cantidad de lotes que les expropiaron, que fue ínfima, sino porque la reforma agraria, porque la idea de la reforma agraria había roto el orden social del campo y hacía que los jornaleros fueran unos irreverentes, unos revoltosos, que hacían huelgas, que ocupaban fincas, y ese no era el programa del Frente Popular. Contra eso luchaba el Frente Popular. El Frente Popular mandaba a la Guardia Civil contra las ocupaciones de fincas. No las alentaba, ni mucho menos, ni siquiera las legalizaba, no, las combatía. Entonces, son dos unidades radicalmente distintas que ni resuelven los problemas económicos y sociales, ni te arma para poder enfrentar el golpe militar fascista. Y de hecho, aunque la política de las principales organizaciones, de los socialistas, por supuesto, de los comunistas o stalinistas, que han sido parte integral del Frente Popular desde el principio, pero también de otros grupos, como el POUM, que hablaré un poquito más después, que también se integra en el Frente Popular, o participa en el Frente Popular en febrero del 36, la política iba hacia otro lado. Cuando se produce el golpe militar fascista, los obreros del Estado español recuerdan Asturias y yo creo que sacan una lección importante. No les hagas ni caso. Desobedece a tus direcciones cuando te dicen que te quedes en casa, porque el llamamiento del gobierno del Frente Popular, pero también del Partido Comunista, del Partido Socialista, es decir, de los partidos que forman parte del gobierno, es quedaos en casa, no pasa nada, tranquilos, el golpe está controlado, está limitado a Marruecos, todo el mundo a casa. En aquellas ciudades donde la clase trabajadora desobedece estas instrucciones, sale, toma las armas, hace lo que puede, aquí toman el cuartel de la montaña con decenas de muertos como precio, justamente por la ineficacia de las consignas gubernamentales, el golpe es derrotado. En otras ciudades donde esas consignas son obedecidas o no se pasan por encima, como Zaragoza, el golpe se impone en cuestión de horas. Y son fusilados centenares y miles en las siguientes semanas y meses de lo mejor del movimiento obrero español y aragonés, que era la CNT catalana y la UGT y todo, pero la CNT era su segundo gran bastión, Zaragoza. Y fue una derrota humillante por esas consignas. Entonces, la idea esta de lo que veíamos en las cuencas mineras se reproduce de manera generalizada en una gran parte de la retaguardia de la península, y que se convierte, por lo tanto, en zonas leales a la República o donde el golpe de Estado no triunfa. La idea elemental de que la guerra contra el fascismo es una guerra defensiva, pero que también es una enorme oportunidad y además una condición de posibilidad de victoria que se transforma en una guerra ofensiva. Que la gente no va a hacer la revolución, no va a hacer la guerra o no va a dar su vida solamente para restaurar una república que no les había dado la tierra, que no les había dado el trabajo, que no había mejorado las condiciones de vida, que no había mejorado el problema de la vivienda, sino que la gente iba a dar la vida si luchaba por un mundo nuevo. Los mineros asturianos no solamente era porque estaban en contra de los 3 ministros de la CEDA y los 2 agrarios, y sí, era por eso,
pero su heroísmo también es porque estaban intentando conquistar otro mundo, un mundo en el que los niños no se murieran. La mortalidad infantil en el campo era que de los menores de 3 años morían la mitad. Entonces, eso es lo que querían cambiar. La idea de unir guerra y revolución la toma la clase trabajadora en el 36 y deja pequeña, entre comillas, la experiencia asturiana, porque se extiende por una gran parte de la retaguardia republicana y consigue poner en pie una enorme revolución social. Son muchas de esas lecciones, digo, que quedan en el 34 y que quedan en la conciencia de una parte del proletariado, que por eso decimos que el 34 es como un ensayo general del 36. ¿No? Aunque es casi, yo digo, de forma instintiva o de forma espontánea. Aunque esa espontaneidad siempre se cristaliza en seres, en hombres, en mujeres, en sectores de las organizaciones. Pero que el gran talón de Aquiles de esa enorme revolución del 36 es que esas lecciones del 34 y anteriores no quedaron cristalizadas en una organización revolucionaria, lamentablemente. Por supuesto, no quedaron cristalizadas en el PSOE, en la UGT, en el PC, que cristalizaron las lecciones opuestas a la victoria, para la victoria, o sea, las lecciones opuestas a las lecciones revolucionarias del 34. Lamentablemente tampoco cristalizaron en la CNT. La CNT venía de un posicionamiento antipolítico que llevó a que no participara en las alianzas obreras, pero también a que no llamara a la huelga general en ningún sitio, salvo en Asturias y en Barcelona, y que por lo tanto permitió, por ejemplo, que los trenes circularan. Y si los trenes circulaban, llevaban soldados a Asturias. Una huelga ferroviaria desbarataba completamente el plan represivo. Una huelga portuaria desbarataba totalmente el plan represivo del gobierno. O sea, tuvieron una responsabilidad también en la derrota. Y llevaron de esa posición antipolítica a mantener una posición formalmente antipolítica, porque tampoco fueron parte del Frente Popular y demás, pero a que cuando se desatara esa enorme revolución, no pensaran o no superaran su pequeño problema del poder, de que la clase trabajadora tenía que hacerse con el poder, tenía que convertir esa enorme revolución en un contrapoder, en otro gobierno, en otro estado, que lo llamaran como quisieran, pero que se pudiera imponer al gobierno republicano. Hubo sectores del anarquismo que sí que sacaron esa conclusión en mitad de los combates, a lo largo del año 36, 37, que incluso constituyeron una agrupación, los amigos de Durruti, que elaboraron un programa donde hablaban de constituir una junta central revolucionaria, pero digamos que fue en el último momento, en el tiempo de descuento casi, ya en mitad del fragor de la batalla. Y luego el mayor problema, para nosotros también, porque somos trotskistas y eran parte de nuestra tradición, fue el de la izquierda comunista, el grupo dirigido por André Unín. Era un pequeño grupo de propaganda, si se quiere, que empezó a desarrollarse, que llegará a tener casi 500 compañeros en el año 34-35. Tenían mucho peso en Cataluña, también en Extremadura, aquí en Madrid tenían un pequeño grupo, o sea, tenían grupos en distintos lugares y que se subordinaron en gran medida a la política del bloque obrero y campesino ya desde entonces. En primer lugar, tuvieron un error que, si se quiere, puede ser más táctico, pero para mí no es táctico en absoluto, que es que en el momento en que se estaban radicalizando las juventudes socialistas y el PSOE, se mantuvieron siempre por fuera. Hubo una discusión entre Trotsky y sectores aquí, la izquierda comunista, y también se reprodujo en otros lugares, de que era una muy buena oportunidad para que este pequeño grupo se introdujera en las filas socialistas y del PSOE, empalmara con esos sectores radicalizados que salían a la calle con Lenin, con Trotsky, con la Revolución Rusa, y fueran la base para construir un partido revolucionario en el Estado español, rompiendo con los socialistas. Bueno, se negaron a hacer eso y lamentablemente, como pronosticaron los que eran defensores de esa política, al final los que se llevaron el gato al agua, los que ganaron a las juventudes socialistas radicalizadas, fueron los estalinistas de la Tercera Internacional, que en el 36 unificaron las juventudes socialistas con las juventudes comunistas, y aquellos jóvenes radicalizados como Carrillo acabaron siendo estalinistas de paladar negro, ¿no?, que masacrarían la revolución en el 37. Pero el segundo y más importante es que cuando la política que tuvieron en el año 34, la política de subordinación a la burguesía republicana catalanista, sería un error del cual no sacaron ninguna lección. No sacaron la lección de que había sido un enorme error esa política de subordinación. Y de hecho se fusionaron con el grupo que la estaba defendiendo a muerte y que nunca la revisó críticamente, que era el BOC, y constituyeron el POUM, que cuando nace es un partido que tiene posicionamientos formalmente revolucionarios, de izquierda, incluso están en contra del Frente Popular, pero que justamente el no haber sido fundado sobre esas lecciones de esos test ácidos de la lucha de clase que acababan de pasar y que habían sido ellos protagonistas, hace que ese mismo error lo repetirán después en el 36.
Porque la misma subordinación que vemos en el 34 a Companys y ser el mejor soldado de Companys acaba reproduciéndose en el 36 integrando el gobierno de Companys, en este caso también, en Cataluña, ¿no? Y siendo parte del gobierno que, desde el gobierno de la Generalitat, ley a ley, decreto a decreto, irá intentando desmantelar la revolución. Entonces, la falta de esa organización revolucionaria que cristalizara, que tomara las lecciones. Yo el otro día en Zaragoza decía, había un compañero que decía, bueno, ¿y por qué hoy no hay revoluciones, ¿no? Y partíamos de que la burguesía como clase dominante nunca parte de cero. Cualquier cosa que hace la burguesía os aseguro que está muy bien estudiada y tienen en cuenta todas las experiencias anteriores, si sale bien, si sale mal, cómo ataco, cómo divido, cómo compro a los dirigentes sindicales, si conviene o no conviene ahora sacar esta política, cómo la piensan mucho y no la piensan solos en sus casas, la piensan porque tienen todo un pasado anterior y tienen unas instituciones ideológicas, económicas. Claro, y tiene algo que defender. Además, es que, ya digo, nunca parte de cero la burguesía. La burguesía es la que más tiene en cuenta la historia y sus lecciones de cómo se han sabido mantener así 300 años, por lo menos, ¿no? La clase trabajadora no, la clase trabajadora tenemos que construir nuestras propias instituciones para que esas lecciones se consoliden. Y eso es un partido revolucionario. Eso es lo que, en última instancia, la gran lección del 34 y del 36 era la necesidad de construir esa organización que llegara mejor preparada en el 36 como para poder ofrecer esas lecciones y pelear por una estrategia alternativa a la de las direcciones traidoras, que además sus bases, las bases de la CNT, las bases incluso de la UGT, de los socialistas, estaban rompiendo o estaban yendo mucho más allá de lo que sus direcciones decían en todo momento. Y una organización que pudiera dar un norte distinto era precisamente lo que faltó y lo que faltó por construir, ¿no? De hecho, charlas como esta o actividades que hacemos para nosotros, ¿por qué tiene interés? Yo decía el otro día, qué paradójico, porque claro, es unas charlas, unas jornadas internacionales que es por un futuro comunista, pero vamos a hablar de una cosa que pasó hace 90 años, ¿no? Y eso, pues así aparentemente puede decir, bueno, vaya futuro, ¿no? Estás hablando de 1934. Bueno, justamente porque para pensar un futuro comunista no queremos partir de cero. Y hay toda una historia de las revoluciones. Hoy hemos venido a hablar de la del 34, podemos hablar de la Revolución Española, pero hay toda una larga historia de revoluciones en el siglo XX, victoriosas, derrotadas, desviadas, engañadas, de distinto tipo, que dejaron grandes lecciones y que son sobre las que tenemos que reconstruir o pensar cuál es la estrategia socialista, la estrategia por el triunfo de una revolución socialista en el siglo XXI, ¿no? Que es un poco el objetivo de este ciclo, de esta charla, ¿no? Y es lo que nos proponemos desde la CRT. Ya está. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Sí. Bueno, pues ahora preguntas o debate.